Y hay una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la de la oveja perdida. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos conocen que Jesús les refirió una parábola y les dijo que quién de ustedes que tenga 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 para ir a buscar a la que se pierde? ¿Amén? Y ahí Dios nos demuestra una gran cualidad que tenemos y que tiene Dios y que Dios nos da a nosotros, que es el amor. Porque la oveja perdida no vale porque se perdió, ni vale porque es la oveja, sino que vale porque Dios decide ir a buscarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido de esa oveja perdida muchas veces? Porque todos nosotros alguna vez nos hemos perdido, pero todos nosotros también hemos tenido muchas veces áreas de nuestra vida que se pierden. Soy solo yo entonces. Esta palabra hoy es solo para mí, me la predico para mí y me miro para allá. Todos tenemos áreas de nuestra vida que se pierden, o áreas de nuestra vida que nos cuesta darle y soltarle a Dios. Amén. Y hay una cosa muy técnica, pero no técnica de lo mío, ni mucho menos de lo que me recibí, sino hay algo técnico del pastoreo, y es el saber diferenciar las ovejas de las cabras. ¿Alguien sabe de eso? Porque incluso en la palabra habla que el buen pastor, que el pastor va a separar las ovejas de las cabras. ¿Amén? Y las ovejas son animales dóciles, son animales que se dejan pastorear, y las cabras, adivinen qué. Las cabras incluso tienen la capacidad de ponerse en dos patas y comer de los arbustos. Y las ovejas no, las ovejas van comiendo pasto. Y la diferencia del pastoreo de las ovejas, que hace tiempo, y esto sí, jóvenes, ya lo saben, ya los hablamos hace tiempo, que yo hace tiempo lo estuve buscando, y es que el pastoreo de las ovejas en los tiempos de Jesús es muy distinto al pastoreo de las ovejas de ahora. Porque ahora, con todos los avances y particularmente con la tipografía de Uruguay, tenés un campo, le pones un cerco, le pones un pastor eléctrico para que les dé una patadita si se quieren escapar, y le decís coman pasto acá. ¿No? ¿Es verdad? Es más, en cualquier momento, hasta por celular, capaz que le van abriendo las porteras y las van moviendo y ni siquiera hay que arrearlas. Y yo me acuerdo en muchas veces que yo tenía que ir por trabajo a contar ganado. Yo prefería las vacas que las ovejas, porque las ovejas eran mucho más ágiles incluso. Entonces de repente se me pasaban 10, 15 y decía, bueno, ¿cuántas pasaron ahí? Pero muchas veces las ovejas en este sentido, yo les decía, son mucho más dóciles y era mucho más fácil hacerlas ir pasando y ir llevando el ritmo. Pero había una diferencia en el pastoreo de hoy de las ovejas con el pastoreo de aquel tiempo, y particularmente por el tipo de terreno en el que están. El pastor hoy en día, cuando quiere llevar a las ovejas, se sube a un caballo, o los que éramos más motorizados nos subíamos a un cuatriciclo porque no nos querían prestar caballo, y íbamos atrás de las ovejas y las íbamos llevando. ¿Amén? ¿Alguien vio eso alguna vez? Amén. La diferencia es que en aquel tiempo el pastor iba adelante de las ovejas, y particularmente por el tipo de terreno. Iba buscando por dónde había que ir, iba buscando el buen pasto donde las ovejas vayan atrás de él, donde lo sigan y donde digan, bueno, acá es donde tengo que pastorear. ¿Amén? ¿Está ahí? Y muchas veces nosotros nos creemos cabra en vez de oveja, o áreas de nuestra vida se creen cabra en vez de oveja. Porque ¿cuál es la diferencia entre las cabras y las ovejas? Que a las cabras no hay que llevarlas. Las cabras son más inteligentes y también se saben mover mejor. Y nosotros muchas veces, en muchas áreas de nuestra vida, sea nosotros en nuestro todo o una área particular, nos creemos cabra y decimos, no, yo me alejo del rebaño. No, en esto yo no estoy con las cosas de Dios, yo no estoy de acuerdo, no, en esto no. O no, el Dios, este tiempo que vos me lo estás reclamando para buscarte en ayuno, en oración, me lo quedo para mí, para comerme un corderito, unas pizzas o juntarme con mis amigos. Y en esas cosas nosotros nos estamos volviendo cabritos más que ovejas con Dios. ¿Amén? Bueno, yo prefiero decir no amén, si no muchas veces me pasa, porque no quiero que así siga siendo. ¿Cuántos dicen ahora sí amén? Amén. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros como cabrita nos empezamos a alejar, ya dijimos que lo que nos define en el amor es que Dios nos va a buscar.
Y eso sepamos lo que siempre es así, y mismo Jesús dijo que hay mucha más alegría cuando un pecador se arrepiente que 99 justos que se quedaron donde se tenían que quedar. Porque el fin de todo esto es que muchos se arrepientan, que muchos conozcan a Cristo y que todos seamos salvos. ¿Amén? Pero entonces, cuando nosotros nos empezamos a alejar, y como siempre me pasa en las reuniones de jóvenes, ayer Lázaro cuando se puso a leer lo que él había escrito, yo es que está spoileando lo que creo que vamos a hablar mañana, porque él hablaba un poco de cuando nos alejamos, nos tratamos nosotros de convencer de, bueno, esto no es tan así, no es tan malo, esto en realidad, bueno, tampoco me va a afectar tanto. Y hay algo que yo hace tiempo lo leí en un libro y era una buena referencia de la vida cristiana cuando nos empezamos a enfriar. Porque cuando nos empezamos a enfriar es similar a cuando vamos andando en bici. Yo soy de andar en bici, ¿alguien más también? ¿Sí? Cuando pedaleamos, ¿qué nos pasa? Avanzamos, ¿no? Vencemos la resistencia del piso, vencemos la resistencia de nuestro peso, vencemos la resistencia de si hay una subidita de la subidita y empezamos a avanzar. Y vamos avanzando y vamos pedaleando, y cuando dejamos de pedalear, ¿qué es lo primero que ocurre? Te caemos. No. Descansamos, dice. ¿Enseguida se para la bicicleta o todavía no? Avanza un poco. Sigue avanzando la bicicleta. Porque venimos con inercia y cuando dejamos hacer fuerza, hasta que perdemos la inercia, la bicicleta sigue avanzando. Y eso es algo de lo que en parte les quiero hablar hoy, y es el primer paso que quiero dar, es el gran engaño que a veces nos hacemos cuando dejamos de pedalear, cuando en la vida cristiana dejamos de ir contracorriente y decimos, viene el diablo y dice, ¿viste que no había que pedalear? Seguís avanzando. Pero eso nos va a durar un poquito y después se va a ir. Y eso después cuando se va, ya nosotros estamos demasiado fríos y muchas veces con un orgullo galopante que no nos permite volver genuinamente a los pies del Maestro. Y muchas veces incluso lo que nos pasa es que en eso que somos ovejas, que nos queremos cabra, nos andamos huyendo del pastor. Y el buen pastor, que es Jesucristo, es el buen pastor el que da la vida por las ovejas. Es el que nos va a buscar y que aún si vienen los que quieren robar nuestra vida, si viene el mismo diablo que matarnos, robarnos y destruirnos, Él pone su vida por nosotros con tal de que nosotros la tengamos vida en abundancia, y no solo eso, sino que vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y entonces, si arrancamos así, capaz ustedes me dicen, bueno, esto es un tirón de orejas. Pero hay algo más y hay otra historia más que todos nosotros conocemos, que es la historia de José. ¿No? La historia de José la conocemos. Y nosotros, sabido es que si confesamos a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la historia de José tiene una particularidad muy conocida, en la escuelita dominical me la repitieron 1000 veces. José, y ayúdenme a construirla todos juntos, soñó sueños, era el hijo amado de su padre, como nosotros somos, aunque seamos la oveja que se quede cabra. Soñó sueños, se los contó a su familia, y cuando se los contó a su familia, eso que generó en sus hermanos en particular: mucha envidia, mucho recelo. Ellos no lo querían, ellos no querían que José cumpla sus sueños, porque aparte el sueño de José era: yo voy a estar por sobre todos ustedes. Qué arrogante José, ¿no? Y más allá de que algo que podemos aprender de José es que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces abrimos la boca innecesariamente. En Génesis 37 habla, y ahí Mati estaba bien atento, y no es que le pasé un versículo, muchas gracias Mati. En Génesis 37 habla un poco de la historia y cuenta de cómo a raíz de estos sueños los hermanos cada vez lo aborrecían más. El padre también le llamó la atención, pero igual atesoraba esto en su corazón. ¿Y hasta en qué terminó esta situación con la familia perfecta de José? ¿A José qué le hicieron? Lo vendieron. Lo vendieron. Lo iban a matar y decidieron venderlo. Pero fíjense, y cuando les arranqué contando un poco del por qué estoy yo acá, les decía: Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos, aunque a veces estén sintiendo que Dios no lo está haciendo, dicen: Señor, tú eres soberano, que sea lo que Dios quiera? Porque realmente José en ese momento podría decir: está perfecto,
me diste un sueño, Dios, me dijiste, y era un sueño tuyo, me dijiste que yo iba a gobernar, que yo iba a estar sobre la familia, que iban a venir y que se iban a postrar ante mí. Y el siguiente paso, que es que me vendes a los egipcios, que me llevas lejos de mi familia a sufrir. En serio, Dios nos está generando todo, me está generando todo esto. Podría haber dicho todo esto, José, que es muy probable que le haya pasado por la mente, pero José había entendido que tenía un sueño, y aparte José había entendido que había que ser justo. Que pase lo que pase en las circunstancias en las que esté, lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Porque si no, cuando la mujer se le insinuó, José podría haber dicho, y bueno, si Dios se las manda conmigo, yo también me las mando con él. Pero José fue justo y no se dio frente al pecado, no se dio frente a la tentación. Él estuvo atento y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería que haga. ¿Cuántos dicen amén? Y está buenísima esta historia porque todos la conocemos y no me quiero detener tanto en esto, pero todos sabemos que después ocurre que a José lo llevan preso. Cuando la historia iba de Guatemala a Guatepeor, José estaba preso ya en Egipto. Ya ni siquiera era que estaba lejos de su familia, ya era que estaba aparte de lejos, estaba preso, y obviamente en condiciones infrahumanas. En condiciones que cualquiera de nosotros, capaz que un día no tenemos aire acondicionado, nos da calor y ya nos ponemos medios incómodos. José estaba mucho peor que eso. Y así todo, vienen y le dicen, hay alguien que tuvo un sueño. Ese sueño no fue cualquier alguien. Obviamente ya José primero interpretó sueños de los que estaban con él, y después vinieron y hicieron, el faraón soñó un sueño. 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Para nosotros decimos, bueno, esto es fácil de interpretarlo, pero nosotros porque ya leímos la Biblia, nosotros ya leímos el guión, ya sabemos cómo termina la historia nosotros. Y entonces empieza a suceder todas estas cosas. José sigue avanzando, sigue creciendo, y si nos vamos al Génesis, denme un segundito que lo perdí, Génesis 41, el versículo 39, y me gusta porque la pantalla me facilita el buscar la Biblia. Y en el versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, después de que había interpretado el sueño, ¿no? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Siguiente. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y le siguió dando más galardones. Un detalle importante, José, cuando una de las primeras cosas que le molestaron a sus hermanos, ¿qué era? ¿No era una túnica de colores? ¿No era que era el favorito y que tenía una túnica de colores? ¿Vieron cómo Dios empieza a restituir, no? Cuando uno es fiel, cuando uno continúa haciendo las cosas correctamente, Dios vuelve a devolvernos lo que muchas veces el mismo diablo nos robó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios y cuántos dan un aplauso? ¿Y cuántos saben que Dios es fiel y su promesa la va a cumplir? Y que realmente todo lo que el diablo ha querido venir para matar, robar y destruirnos, Dios en contraposición lo va a hacer para darnos vida y vida en abundancia. ¿Amén? ¿Seguimos? Entonces, uno podría decir, bueno, perfecto, José está muy contento, le está yendo bien, al fin su vida está empezando a repuntar. Va a tener una gran responsabilidad porque va a tener que saber administrar Egipto, que Egipto era una potencia mundial en ese momento. Va a tener que saber administrar los 7 años de vacas gordas para que se generen el suficiente grano, los suficientes productos alimenticios para que en los 7 años de vacas flacas haya alimento en Egipto. Y hasta acá, ¿qué podrá tener que ver con el sueño que José había tenido? Porque José en este momento podría estar pensando, bueno, perfecto, me va bien, pero el sueño que Dios me había dado no se está cumpliendo. Todos sabemos que la historia continúa, ¿no? Llega el hambre en la tierra, llega el hambre en la tierra de Egipto, llega,
Y cuando llega el hambre a la tierra de Egipto, dice Faraón, no sé, no me miren a mí, miren a José. Vayan con él, hagan todo lo que él les diga. Y José, que en su sueño él estaba soñando que sus padres y sus hermanos iban a estar adorándolo a él, ya tenía toda una nación entera. Y uno podría decir, bueno, está, pero Dios me dio mi sueño, yo lo quiero cumplir. Este es un sueño de Dios, porque aparte, ojo, porque muchas veces nosotros decimos, Dios me dio un sueño, y el sueño es el sueño de dormir, ni siquiera es un sueño de Dios. O muchas veces es un sueño que nosotros estamos queriendo cumplir para nuestro propio beneficio. Y a lo que quiero llegar con esto es que mientras Mati va yendo el 45:8, es que todas estas cosas Dios las fue permitiendo por algo y con un propósito. Para nosotros es muy fácil verlo en la vida de José, pero en nuestra vida muchas veces no lo entendemos. Muchas veces nosotros nos perdemos y decimos, ¿para qué todo esto me va a poder ayudar? ¿Para qué va a poder servir? Y en el 45:8, cuando José ya se había reencontrado con sus hermanos, les dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No solo se estaba cumpliendo su sueño, sino que estaba pasando y que José ya había entendido que era un propósito divino de Dios lo que él había pasado. Y en el versículo 42, del capítulo 42, donde ya nos fuimos, aparte hay un agregado que es sumamente importante en la historia. Nosotros nos creemos muchas veces que las cosas que Dios nos habla, Dios las va a cumplir y nosotros las llevamos en nuestra mente que es finita al terreno que nosotros nos sentimos más cómodos. Porque José se creía, bueno, y vuelvo a repetir hasta el cansancio, esto va a ser para que se cumpla mi sueño, este va a ser mi sueño y este es mi sueño. Pero en realidad en el capítulo 42, sobre el final dice que no solo de Egipto venían a buscarlo, no solo a todo Egipto le estaba dando, sino que de todas las naciones estaban viniendo a pedirle ayuda. Y él no solamente estaba cumpliendo un propósito de salvar ya a una familia, a una nación, estaba haciendo podríamos llamarle el protoevangelio del sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Porque había una promesa, aparte que Dios había hecho, de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros muchas veces nos creemos que en mi sueño, en mi vida, en mi propósito, Dios va a cumplirlo y punto. Y cuando nosotros vemos nuestro propósito, Dios está viendo toda la bendición que va a llevar alrededor. Porque nosotros en nuestro egoísmo a veces nos creemos que se trata simplemente de nosotros. A veces nos creemos esa oveja que se cree cabra, que se va, y nos creemos que se trata de nosotros, pero en realidad no se trata solamente de nosotros, se trata de todos nosotros. ¿Amén? Vamos bien de tiempo, porque ahora sí vamos a empezar también a avanzar un poquito más. Y nos queda poquito. Bueno. Amén. Amén. Dijeron por allá fuerte. ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces en nuestra voluntad y nuestras ganas de vivir le ponemos peticiones a Dios y le ponemos hasta a veces condiciones a Dios de cómo queremos que Dios haga en nuestra vida. Y ayer con los jóvenes arrancamos lo que en definitiva va a ser una serie. Yo les dije que iba a llevar 2 sábados, ayer ya tuvimos el equivalente a 3 sábados porque se nos fue larguísimo, hablando de la oración y la adoración. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos para aprender de la oración, ¿quién es? Jesús. Jesús, que siendo 100% Dios y 100% hombre, era el que más nos enseñó a orar y depender y tener buena relación y buena comunicación con Dios. Y hay una oración muy conocida de Jesús, que es aparte justo antes de que lo traicionen y que lo entreguen. Jesús ora en Getsemaní, y no solamente una vez, sino que lo repite y le dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y se terminó ahí. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y nosotros en nuestra oración siempre tenemos que estar haciendo eso. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, porque cuando realmente estamos en copas que no queremos beber, nuestra reacción natural va a ser: Señor, que pase de mí esta copa. Pero tenemos que tener la copa en la mano y decirle: pero Señor, que sea tu voluntad. Y si hay que tomarla, la tomamos. Sea amarga, sea ácida, sea dulce, lo que sea, porque Dios
para cumplir un propósito en nuestra vida permite todo. Dios, para cumplir un propósito en nuestra vida, permite que tu familia a veces no te quiera, que tu familia te desprecie, a veces que perdamos trabajo, que perdamos dinero, que los negocios que pensamos que nos iban a salir bien nos salgan muy mal, que estudiemos y perdamos exámenes. Dios, en sus propósitos y en su soberanía, todo por algo lo permite. Y nosotros lo último que podemos hacer, y no, por favor acompáñenme a Mateo 16, es volvernos como Pedro. Porque Pedro tenía características muy buenas y características muy malas. ¿Y cuántos dicen yo tengo características muy buenas y características muy malas también? Porque todos somos humanos y todos estamos en un cuerpo que es imperfecto. Todos vamos camino a la perfección de Cristo. Pero en el camino muchas veces cometemos errores. Y obviamente antes de la oración que yo les acabo de hablar de Jesús en Getsemaní, Jesús les empieza a anunciar lo que era obvio que iba a pasar, lo que muchos si leían las Escrituras, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo Isaías, ellos van a entender que iba a tener que venir un Salvador, lo que muchos estaban esperando, porque todos en Israel estaban esperando un Cristo que los libere de los romanos, pero no que los libere de realmente la libertad que necesitamos, que era la que Dios nos iba a dar a través de Jesús. Jesús les empieza a anunciar, y no cualquiera, sino que le empieza a anunciar a sus discípulos y dice: desde entonces comenzó Jesús en el versículo 21 a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Buenísimo. Entonces Pedro, vení amigo, le dijo, nosotros tenemos confianza, vení. Y viene Pedro y le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Te parece bien, Pedro? Vieron que hay un detalle que aparte me llama la atención. Después de que Jesús murió y resucitó, Pedro se levantó y le predicó a miles. Miles se convertían y decía: Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Acá qué dice? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Era solo Pedro? Era solo Pedro, aparte guiado por algo de la autocompasión, que la autocompasión, hermanos, es totalmente demoníaca. ¿Sabe por qué? Vamos al siguiente pasaje, al 23. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, cuando nosotros no tenemos la humildad que tenemos que tener, ayer hablábamos del fariseo cuando oraba en el templo, que el fariseo se golpeaba y se mostraba como alguien fuerte, y gracias a Dios porque yo no soy pecador. Cuando nosotros no tenemos la humildad y no ponemos las cosas no ponemos la vista en las cosas de arriba, le dejamos una puerta abierta al diablo, que es la autocompasión, entre otras tantas. ¿Y por qué les digo que es la autocompasión? Imagínense si José hubiera sido autocompasivo con él mismo. ¿A dónde hubiera llegado José? ¿No? Porque José seguramente tuvo 1.000.000 de oportunidades de cuando estuvo libre disparar de Egipto. Seguramente José tuvo muchísimas oportunidades, entre ellas a lo último de la historia, de cuando venían sus hermanos por rencor, decirles: no, para ustedes no hay. Pero José puso las vistas en las cosas de arriba, puso la vista en los propósitos de Dios y no en su propia vida. Porque nosotros, si nos creemos superiores, si nosotros nos creemos que bueno, yo me merezco porque yo esto, porque yo lo otro, empezamos a mirar y nos volvemos altaneros, empezamos a mirar con desprecio al resto, y nosotros tenemos que ser humildes. Porque la palabra dice aparte que Dios está cercano a los humildes, pero está muy lejos de los que son arrogantes. Y en nuestra vida muchas veces nos volvemos, y aparte es un razonamiento muy lógico, muy válido, y que en la psicología moderna muy aplaudido. Cuídate vos. Haz lo que sientas, movete como quieras, sé feliz y vive, la vida es una sola. Y completamente estamos engañados, y completamente como iglesia estamos rodeados de estos discursos que nos terminan haciendo daño.
Porque si nosotros empezamos a escucharlos y empezamos a decir, bueno, yo me merezco disfrutar la vida, yo me merezco hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a tener compasión de mí, yo no me voy a levantar un domingo de mañana, o como yo les contaba, no me voy a acostar un sábado de la noche después de estar horas en la reunión de jóvenes a las 2 de la mañana preparando una palabra. Yo quería dormir ayer, pero realmente dije, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque perfectamente podría haberle dicho, bueno, Dios, y hasta usar un versículo, no se preocupen por lo que van a decir, sino que Dios pondrá palabras en su boca. Yo se lo decía, me acostaba a dormir y dormía. Pero uno, cuando entiende cuál es el propósito de uno mismo en su vida, tiene que ir tras el propósito, dejando atrás todo lo que tenga que dejar, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo a Cristo, porque si no, no estamos siguiendo a Cristo, nos estamos siguiendo a nosotros mismos. Y en el versículo 24 y siguientes, Jesús nos enseña y nos da una cátedra de todo esto. Y les dice entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, estamos en el mismo relato, yo solamente les hice una pausa, pasamos del 23 al 24, y comenzó a decirles, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y síganme. Y tu cruz puede ser cualquier cruz, puede ser cualquier cosa en la que nosotros tenemos que volvernos más ovejas y más dóciles ante Dios. Y en el 25, Mati, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos dicen yo quiero hallar mi vida, Dios? Señor, heme aquí, dispuesto estoy a encontrarte. 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Siguiente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Amén? Y nosotros tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle, porque aparte cada vez es más evidente, y no lo digo yo porque leo la Biblia y somos nosotros cristianos, y nosotros no lo decimos simplemente por eso, porque el mundo entero dice esto es cada vez más evidente, esto se está volviendo apocalíptico. El otro día leí un post de una persona X, porque era una persona que fue compañera mía de estudios, y decía, tan poco querés al mundo que después de una pandemia arrancás una guerra. Y es una persona que obviamente, sin conocimiento de Biblia, está diciendo, bueno, esto no es normal, esto no está bien. Estos son alertas que se van prendiendo y son puertas que nos tienen que permitir predicar el Evangelio. Porque dice que en los últimos tiempos se oirán rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, habrán pestes, habrán muchos tratos de Dios con la humanidad, pero también dice que en los últimos tiempos la iglesia toda va a estar cabeceando, y yo no quiero ser de los que estamos cabeceando. Yo quiero ser de los que no tengo autocompasión de mí, sino de los que me niego a mí mismo y digo, Daniel, vamos para adelante, porque esto, aunque no lo quieras vivir, es el propósito de Dios. Porque yo no pongo la vista en las cosas de acá y de ahora, no pongo la vista en cómo voy a vivir y cómo voy a pasar este pequeño lapso de tiempo que se llama, que es nuestra vida en la tierra, sino que pongo la vista en cuando vuelva el Padre y quiero tener la recompensa que Dios tiene para mí cuando dice yo tengo que entregar. ¿Cuántos me dan gloria a Dios? ¿Cuántos me dicen con su aplauso, Señor, que estoy dispuesto a sacrificarte por tu vida? Porque si no somos así, más nos vale perdernos. Y en realidad no solo sabemos que Jesucristo murió y resucitó, sino que nos dio un propósito, y ese propósito es construir iglesia, y construir iglesia no es otra cosa que llevar salvación al mundo. Ir y llevar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos del principio a fin de la tierra. ¿Amén? Y hay alguien, y con esto voy a cerrar, que lo entendió muchísimo y muy bien. Él se hacía la referencia, yo soy el abortivo, el último de los apóstoles. Él decía, yo no merezco ser llamado apóstol ni siquiera, pero es el que con tanta pasión y con tanto denuedo entendió cuál era el llamado de Dios para su vida, que puso en nada todo lo que era él con tal de seguir el llamado de Dios. Porque Pablo incluso en la carta a los Filipenses dice, si es necesario derramaré mi vida por causa del nombre de Dios. ¿Para qué?
para que cuando venga la segunda venida de Cristo, yo me encuentre con ustedes y pueda decir, Dios, cumplí mi propósito. Porque muchas veces, si no, nosotros en la autocompasión nos vamos olvidando, nos vamos alejando. Nos vamos creyendo cabras en vez de ovejas, y en vez de volvernos dóciles ante Dios, ante el pastor, ante los líderes y ante realmente las personas que Dios nos pone para hacernos crecer, nos vamos volviendo cabritos y nos vamos yendo. Y está de más porque me encanta la parábola de la oveja perdida con la que empezamos, porque dice que la real dimensión de la parábola es hablar de los perdidos y de que Cristo vino a buscar a los perdidos. Pero nosotros también tenemos que entender, una vez que nos encontramos, que no podemos ser la oveja que se pierde. Nosotros tenemos que ser también del pastor que va a buscar a la oveja perdida. Nosotros tenemos que ser el que colabora y dice, los martes yo voy a predicar el evangelio en la plaza con Mari y con todos los hermanos que van. Los jueves me hago mi tiempo y voy a repartir comida porque por cuanto le diste de comer a uno de mis pequeñitos, me diste de comer a mí. Y nosotros tenemos que ser de los que buscamos a Dios y nos ponemos en servidumbre ante la obra de Dios, y no por vanagloria de ningún hombre, ni por la vanagloria nuestra, sino por toda la gloria de Dios, que es lo que yo quiero que todo el mundo conozca y que todo el mundo vea, que hay una vida y una vida abundante que viene de la mano de Cristo. Y que aparte hay una esperanza, porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Dios venció el mundo, y no solamente eso, sino que nos dio la esperanza, porque dice que Cristo en su resurrección fue primicia para todos nosotros. Y la primicia no es otra cosa que garantía de que Cristo vendrá y vendrá por nosotros. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros nos iremos con ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me quiero ir contigo, Cristo. Yo me quiero ir a festejar. Yo me quiero ir a la vida eterna contigo. Amén. Les invito a inclinar su rostro y que con total reverencia, que realmente con humildad nos analicemos a nosotros mismos y digamos, bueno, capaz que yo soy oveja perdida, o capaz que hay algo en mi vida que se está volviendo oveja perdida. Capaz que me estoy distrayendo con los quehaceres del mundo, con el trabajo, con la diversión, con las redes sociales, con los informativos. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas, pero son malas en exceso. Porque cuando las hacemos en exceso, cuando ponemos nuestro foco en esas cosas, se vuelven ídolos en nuestro corazón. Y ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta que eso no está bien. Cuando tenemos una dependencia que no sea otra que una dependencia con Cristo, es algo que no está bien. Y yo en realidad hace mucho tiempo arranqué, mientras trabajo, a tomar mate. Yo no era una persona que tomaba mucho mate, pero empecé a tener la costumbre de llegar a la oficina, me armo el mate, me tomo 1 o 2 termos de mate por día. Y llegó un momento que me di cuenta que aparte estaba generando una dependencia, y uno puede decir, pero el mate no tiene nada de malo. El mate es simplemente algo que tomamos por tomar una bebida, o algo que tomamos también por costumbre, pero me estaba generando una dependencia a tal punto de que si yo un día no tomaba mate, llegaban las 2 o 3 de la tarde y se me partía la cabeza del dolor. Y ahí dije, yo no quiero tener una dependencia así con el mate, y cada tanto agarraba y me decía, bueno, hoy no voy a tomar mate, tengo ganas pero no lo tomo. Vamos a cortar esta dependencia. Y a qué voy con esto, muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestra vida que no son malas en sí mismas, pero nos está generando una dependencia que es enfermiza. Y eso es lo que también tenemos que cortar. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ir junto al rebaño, cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque todo el resto, todo el cotillón, todas las cosas que rodean, son cosas que no son lo esencial, que no son lo que realmente tenemos que seguir en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que seguir en nuestra vida es a Cristo. Negarnos a nosotros mismos, como tantos héroes de la fe han hecho, dejando atrás familias enteras, dejando atrás propósitos de vida enteros, porque Pablo era alguien que iba a ser un líder y un referente de los mejores dentro del pueblo judío, pero cuando se encontró con Cristo dijo, no, yo tengo que ser y hacer mi llamado y tengo que cumplir mi ministerio.
Y por causa del ministerio de Cristo, no solamente que dejó todo, sino que dejó su vida. Porque iba a cumplir su ministerio y lo encarcelaban, lo azotaban, le hacían todas las maldades que nosotros podemos decir que no las soportaríamos, pero Pablo, a pesar de eso, a pesar de estar viajando para que lo lleven preso a una ciudad muy lejos, cuando naufragaron, Dios usó eso para la gloria de Cristo. No lo usó simplemente para decir, bueno, Dios, hasta acá llegué, ten misericordia de mí, ayúdame, sino que agarró, le predicó a todos. Le predicó a todos en las cárceles, le predicó a todos, que incluso llegó y apeló al César, pero no apeló al César para beneficio propio, sino que apeló al César para persuadirlo del Evangelio de Cristo. Y que nuestra vida sea así, que nos podamos rendir por completo a Dios y decirle, Dios, ven aquí. Que le podamos decir, ven aquí, Señor, envíame a mí.